Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y siguiendo con el tema Conociendo a Jesucristo, hoy veremos un pequeño estudio titulado Justo. Y como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 24, dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, la Biblia nos dice que Dios es justo. Eso significa que es justo e imparcial. Pero también significa que odia el maltrato y la opresión de las personas y de la naturaleza misma, a las cuales Él creó. Odia las mentiras, al hacer trampas, odia otras formas de maltrato a los seres humanos. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal y administrará justicia de acuerdo a su decisión, de acuerdo a lo establecido por Él. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en la Biblia Dios es representado como un juez. La Biblia dice que un día juzgará al mundo y muchos de nosotros evadimos pensar en Dios como juez, porque los ejemplos de justicia que vemos en la tierra son imperfectos. Algunos jueces son corruptos e incluso cuando sus intenciones son buenas, de todos modos caen en error. Sin embargo, el hecho de que Dios es justo nos asegura que cuando actúa como juez administrará justicia perfectamente bien. ¿Por qué les digo esto? Porque su capacidad de hacer esto involucra otros aspectos y atributos de su carácter, incluyendo su capacidad de discernir la verdad en todos los casos y de ver dentro de los corazones y las mentes de cada ser humano. Esa capacidad tiene Dios. Su sabiduría, su fuerza, su autoridad y su carácter moral para establecer lo que es bueno y lo que es malo es exclusivo de Él. Nada más, nadie tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué significa que Dios es justo? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 145, verso 17, dice: el Señor es justo en todos sus caminos y fiel en todo lo que hace. A medida que leemos las páginas de la Biblia, amados hermanos, seguramente nos enfrentamos a versículos como estos, o como este que leímos, que declaran que Dios es justo. Esto no es solo una verdad en el Antiguo Testamento, sino que también es una realidad en el Nuevo Testamento, porque después de todo, dado que es verdad, no puede cambiar. Así es que como lo declaran justo en el Antiguo, lo declara justo también el Nuevo Testamento, porque no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Sin embargo, decir que Dios es justo y saber que Dios es justo son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que Dios es justo? Si vamos a ver esta pregunta, entonces vámonos a ver la definición de qué es justo o qué es justicia. Y según el diccionario, la palabra justo significa ser virtuoso, honorable, moralmente correcto. Pero esto se relaciona estrechamente, hermanos, con lo que dice la Biblia acerca de la palabra justo. Por ejemplo, Sadik o Sadaek significa justo, inocente, devoto, vertical. Sdaka significa honestidad, justicia y equidad. Sedek significa exactitud, lo que es correcto, lo correcto o lo que es honesto, y equidad nuevamente. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una palabra principal para justo que forma la raíz para todas las otras formas. De esta palabra en el griego, que
podemos extraer entonces que la palabra es dikaios, que significa recto o justo. Entonces, como podemos ver, las diversas definiciones y usos de la palabra justo forman la base para ayudarnos a entender lo que significa que Dios es justo. Y entonces me atrevo a escribir unas oraciones, 4, para que las entienda, las vea, las escuche, y entonces las pueda analizar junto conmigo. Dios es justo en todo lo que hace. Dios es recto en todos sus caminos. Dios actúa con honestidad siempre. Y Dios siempre hace lo correcto, algo que sea apropiado para el momento. Qué hermoso es mi Señor, la verdad. Es muy hermoso saber que Él es justo, porque es importante que entendamos que la justicia no es algo que Dios hace, es algo que Dios es. Para decirlo de otra manera, la justicia es parte del carácter de Dios, dado que es justo. Esto significa que no hay otra forma de actuar para Él, porque debe permanecer fiel en quien es Él. Cada acción que Dios toma hacia nosotros siempre será correcta, justa y honesta. Amados hermanos, las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, habla de su justicia. Y mire, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Salmo 9:4. Y dice, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Salmos 9:8. ¿Y cómo dice el otro salmo? Dice, como tu nombre, oh Dios, tu alabanza, oh Dios, como tu nombre llegará a los confines de la tierra, tu derecha está llena de justicia. Salmo 48:10. Pero dice este otro salmo, justicia y derecho son el fundamento de tu trono, el amor y la fidelidad van delante de ti. Salmo 89:14. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Salmo 97:6. Y la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura, dice Isaías capítulo 11, verso 5. Como podemos observar o podemos darnos cuenta, estos versículos dicen que la justicia brota de cada parte del carácter de Dios, porque como dije antes, la justicia no es algo que Él tiene, es algo que es Él mismo. Fíjese en estos versículos, que el fundamento mismo del trono de Dios es la justicia. Su diestra es justa, lo que significa que cuando ejerce poder, autoridad, lo hace de manera justa y recta. No se equivoca. Él no se va a equivocar. Él no va a decir, y es que a este sí lo merecía y este no. No. Él da a cada quien lo que merece. Como también bendice con lo que cada uno de nosotros necesitamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. ¿Por qué la gente ignora entonces que Dios es justo? ¿Por qué? Porque si los cielos declaran que Dios es justo, ¿por qué entonces algunas personas lo ignoran? Yo no entiendo, pues. Hay algunos o hay muchos que dirían que Dios no es justo o que no es justo en la forma que trata a las personas. Y no ven a Dios como un Dios justo. No lo ven como un Dios justo. Incluso hay quienes dicen, oye, si Dios fuera justo, ¿por qué hay guerras o por qué hay violencia? Esto sucede porque a menudo medimos la justicia de Dios y especialmente cuando se trata de justicia por su tiempo. ¿Sí? Porque nosotros nos sentimos con la autoridad o la libertad de medir la justicia de Dios. Y en nuestras mentes, amados hermanos, amadas hermanas, Dios es justo cuando hay una necesidad de justicia y se aplica instantáneamente. O sea, acabo de orar y ya se resolvió el problema. Dios es justo. Y cuando no es así, que tenemos que orar por meses, por años tal vez. Si no recuerde a Job, cuánto tiempo estuvo en la presencia de Dios para lograr tener lo que él necesitaba. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? 2 años, 3 años, no lo sé. Pero fue mucho tiempo. En esos casos, amados hermanos, pensamos en Dios como justo.
recto y equitativo. Lo que a menudo nos perdemos al mirar su justicia es que Él también es paciente y misericordioso. De hecho, una de sus mayores muestras de rectitud se ve en su paciencia. Porque mire, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Entonces, es necesario que debido a que Dios entiende su posición como juez justo y lo que hará a su juicio final, no siempre se apresura a juzgar porque prefiere ofrecer misericordia primero. Él no nos va a juzgar si no nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Mírenlo bien, no nos va a juzgar si no nos da la oportunidad de arrepentirnos primero. Debido a que Dios no juzga a las personas cuando creemos que debería hacerlo, podemos pasar por alto su naturaleza justa, y eso es incorrecto. En última instancia, debido a que Él es justo, nadie escapa. Simplemente puede que no suceda en el periodo de tiempo que crees que debiera suceder. Pero de que sucede, sucede. Porque la justicia de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque su justicia requiere que traiga juicio, su justicia también busca dejar espacio para el arrepentimiento, para que Él pueda traer misericordia primero. No quiero arrepentirme, no hay misericordia, entonces voy a juicio. Recuerda que Dios siempre hará lo correcto en cada situación. ¿Por qué? Porque somos beneficiarios de la justicia de Dios. Sencillamente, amados hermanos, una de las cosas que es importante reconocer es que Dios toma su justicia y pone sobre nosotros esa justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, o sea, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos capítulo 5, verso 17. Y podemos leer el otro que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Jesucristo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 21. Una de las cosas hermosas de que Dios sea justo es que nos imparte esa justicia. Eso significa que gracias a Cristo, ahora mismo podemos pararnos delante de Dios y declararnos justos. Ese es en este mismo momento, amados hermanos, si estamos en Cristo somos justos, lo que significa que Dios nos ve como justos, inocentes y en una posición correcta en Él. Entonces, nuestra justicia no es el resultado de algo que hayamos hecho, sino de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso ahora podemos acercarnos a Dios justos, sabiendo que nos ha declarado justos en Cristo Jesús. Porque la justicia de Dios algún día pondrá todo en orden. Lo último que quiero compartir con respecto a lo que significa que Dios es justo es que un día Dios pondrá todo en orden. Dios un día se levantará como juez, amados hermanos, como un juez de todos. Habrá un momento en el que todos debemos comparecer ante ese juicio, ante ese justo juez, donde Dios ajustará todas las cuentas. Pero si estamos en Cristo Jesús, la buena noticia es que nuestra cuenta ya ha sido saldada, porque Jesús ha hecho expiación por cada uno de nosotros, amados hermanos. Si no estamos en Cristo, entonces estamos en problemas. Seremos juzgados de acuerdo con el estándar o de acuerdo con la decisión que Dios ya tiene hecha. Que nadie puede alcanzar en su propia capacidad esa justicia. Nadie. Tiene que ser a través de Jesús. Eso significa que tenemos dos opciones. Podemos permanecer en nuestra propia justicia, que no es una buena idea. O podemos permanecer en la justicia de Cristo. Definitivamente es la mejor opción. De cualquier manera, Dios aplicará su justicia y todo juicio será correcto y justo porque así es Él.
Entonces oremos para que vivamos confiando en un Dios que es justo y que siempre hará lo correcto y lo mejor en nuestras vidas. Es cierto que no siempre nos sentimos así, pero podemos estar seguros, amados hermanos, porque servimos a un Dios que es justo y en todos sus caminos. Jesucristo ha hecho lo necesario para que nosotros seamos alcanzados de esa justicia que nuestro Dios aplica y aplicará a todo mundo, a todo el mundo. Les mando saludos de paz y bendiciones desde México. Su hermano en Cristo, Rafael González. Paz a vosotros.